Bueno, voy a intentar explicar un poco lo que sería el texto de Descartes. No es muy complicado, ¿vale? Vamos a empezar por la parte 2, que no está completa. Tenéis aquí el texto que os he pasado por internet, así que no, o sea, perdón, por email, así que no tenéis ningún tipo de dificultad. Ves aquí que tenemos la parte 2, que es donde aparece el método. Cada vez que os encontréis esa parte 2, o sea, encontréis segunda parte, discurso del método, bajo un texto, ya sabéis que va a tratar del método. Y si aparece parte 4, que es la siguiente que vamos a ver, lo que se está intentando explicar no sería la parte del método, sino la filosofía. Vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a empezar por esta primera parte del texto. No todo lo que vamos a ver cae en selectividad o ha caído en selectividad. Cualquier texto podría caer, ¿eh? Pero no todo ha caído en selectividad. Entonces, yo voy a explicar el texto completo. Luego vosotros podréis buscar los textos de selectividad que coincidan o concuerden con esta parte del texto que yo estoy explicando. Y simplemente, pues, os paráis en la parte que os interese para poder hacer el tema del texto. Y si hay alguna duda, sabéis que no tenéis más que pues preguntar en clase. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a subrayar, no sé por qué esto está en color que no me gusta, vamos a poner amarillo. Vale. Vamos a intentar subrayar lo más importante. Bueno, aquí tenéis algunas cosas ya subrayadas, pero básicamente esta parte del texto que tenéis aquí lo dice: pero al igual que un hombre que camina solo y en la oscuridad, tomé la resolución de avanzar tan lentamente y de usar tal circunspección en todas las cosas, que aunque avanzase muy poco, al menos me cuidaría al máximo de caer. Bien, ¿qué nos está exponiendo aquí? Aquí Descartes está intentando explicar lo que sería la prevención, ¿vale? ¿Os acordáis que cuando estuvimos viendo en clase, prevención, ¿vale? Cuando estuvimos viendo en clase la teoría, vaya por Dios, cuando estuvimos viendo en clase, como digo, la teoría, si recordáis, una de las cosas que vimos es los dos aspectos que había que evitar en la evidencia, y una de ellas era la precipitación. Oh, estoy fatal, hoy no es mi día. La precipitación, ¿vale? Precipitación, no la prevención. ¿Vale? Esto es una cosa que habría que evitar. ¿Por qué? Porque si voy demasiado rápido y no reflexiono suficientemente, es muy posible que pueda caer en el error, ¿vale? Entonces, para evitar ese error, es necesario reflexionar de manera tranquila, pausada, en orden, llegando a las intuiciones básicas, racionales, a la evidencia. Y por otra parte, lo que tengo que intentar es intentar superar las opiniones, lo pone aquí, lo veis, ¿no? Las opiniones que se hubiesen podido deslizar casi sin darme cuenta dentro de lo que es mi vida, ¿no? A través de que sean creencias. Esto estaría ligado al otro aspecto que también habría que evitar, que si os acordáis era la prevención, y que se basaba en intentar desechar ese argumento de autoridad, ¿verdad? Que fue fundamental durante lo que fue la Edad Media. Entonces, digamos que esta idea de la prevención como aspecto negativo estaría ligado prácticamente a lo que sería el antropocentrismo y el humanismo moderno, y nos lo encontramos aquí en Descartes. Fijaros que después pone, dice, en mis creencias sin haber sido asimiladas en virtud de la razón. Es decir, tengo que usar mi razón, la mía, la propia. No lo que otro me dice que es cierto, sino mi propio entendimiento. Confiar en mi razón implica necesariamente que ya mi razón es más fuerte. No es esa razón débil medieval que tenía que estar supeditada a la fe, que era perfecta, sino que la razón moderna es una razón que cree poder controlar el mundo a través del conocimiento. Algo que en la Edad Media se escapa, ¿verdad? No se cree o no se acepta como tal, o no se plantea, ¿no? Este concepto. Bien, pero mi razón desde la Edad Media tiene mucha tendencia a equivocarse. ¿Por qué? Porque el ser humano duda, y la duda ya sabéis que es imperfecta. Pero se dice la razón hasta que no hubiese empleado el tiempo suficiente para completar el proyecto del que nos está hablando Descartes, este proyecto del que nos habla
Descartes es el método, evidentemente, ¿vale? Entonces, yo necesito mi tiempo, está diciendo los Descartes, para poder llegar a exponer un método que sea correcto, ¿no? Que sea aceptable, ¿no? Y que no se equivoque, ¿no? Que me ayude a organizar mis ideas, ¿no? Que me hagan poder descubrir nuevas cosas en la ciencia. Bueno, pues más o menos de esto va esta primera parte del texto. Vamos a ver la siguiente, que está un poco más abajo, no sé si la estáis viendo aquí. Voy a intentar escribir en esta parte que tenéis aquí, ¿vale? Para que no se mezclen las ideas. Muy bien. Fijaros que nos encontramos ante otro texto, otra parte del texto. Vamos a empezar por aquí. Este texto es un poco complejo porque exige cierto nivel de lectura, ¿vale? No es que sea muy difícil las palabras ni que tenga un vocabulario excesivamente complicado, pero sí es verdad que es un texto que exige cierto nivel, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. Vamos a empezar a leer el texto para que se entienda, ¿vale? Vamos a empezar por la primera parte. Dice, había estudiado un poco, siendo más joven, la lógica de entre las partes de la filosofía. Fijaros, de la filosofía lógica, ¿vale? De la filosofía, he estudiado la lógica y de las matemáticas, ¿vale? La matemática, ponerlo en verde, y de las matemáticas, para que no nos confundamos, ¿vale? ¿Vale? Y dice aquí el análisis de los geómetras, lo veis, ¿verdad? Y el álgebra. Entonces, fijaros bien, de la filosofía a la lógica, vamos a ponerlo de la filosofía a la lógica, lo veis, ¿verdad? Y de las matemáticas, la geometría y el álgebra. ¿Sí? Creo que se ve, ¿no? Muy bien. Y seguimos leyendo. Dice, tres artes, ¿qué artes? Pues la lógica, 1, la geometría, 2, y el álgebra, 3. O ciencias que deberían contribuir en algo a mi propósito, es decir, al intento de descubrir las verdades que estoy buscando, ¿no? Para que avance la ciencia. Dice, pero habiéndolas examinado, habiendo estudiado estas ciencias, me di cuenta que en relación con la lógica, sus silogismos y la mayor parte de las reglas sirven más para explicar a otras cuestiones ya conocidas, o también, como sucede en el arte de Lulio estudió la lógica y los silogismos, ¿vale? Para hablar sin juicio de aquellas que se ignoran más que para conocerlas. Es decir, el problema de la lógica es que parece que no nos dice nada nuevo, no parece que avance y en muchos casos puede caer en ideas que según Descartes son absurdas, no nos llevan a nada concreto, ¿vale? Nos llevan a silogismos y a ideas que no nos dan nada, sino a complicar muchísimo los conceptos y las ideas. Al menos es lo que plantea Descartes, ¿vale? Dice, y si bien la lógica contiene muchos preceptos verdaderos, es decir, no desecha la lógica en Descartes. Para Descartes hay reglas que son correctas en lógica, ¿vale? También es cierto que hay otros, como pone aquí, lo veis, ¿no? Que son perjudiciales y superfluos, no me sirven para nada, ¿vale? Y tendré que distinguirlos, pero es muy complicado distinguir esto. Y por eso nos pone un ejemplo ahora Descartes, cuando dice, no sé si estáis viendo por dónde voy, ¿vale? Cuando dice lo de Diana, Minerva de un bloque de mármol. Es decir, sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol significa el escultor, ¿verdad? Que tiene el bloque sin nada y de ahí tiene que sacar una escultura, ¿vale? De ese bloque de mármol cuadrado, o sea, perdón, cuadrado cúbico, por ejemplo, o con una forma geométrica determinada, pues tiene que sacar un rostro, un cuerpo, etc. Y eso no es fácil, ¿no? Pues algo parecido es lo que tendría que hacer en la lógica, ¿verdad? Tendría que desentrañar, ¿verdad? Sacar lo fundamental frente a lo secundario. Y luego dice, igualmente en relación con el análisis de los antiguos, esto sí hay que tener cuidado. Fijaros bien, el análisis de los antiguos, además tenéis ahí subrayado. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la geometría. ¿Por qué? Lo tenéis además aquí puesto, ¿vale? Para que no os perdáis. A la geometría, porque fijaros bien que aquí dice el análisis, vamos a ponerlo en negro para que se vea mejor, el análisis de los geómetras. Y fijaros bien que ahora dice el análisis de los antiguos. Si recordáis, cuando vimos a Platón, dijimos que las matemáticas en la época griega era sobre todo geometría. Entonces se está refiriendo a la geometría, Descartes ahí. ¿De acuerdo? Por eso he dicho que este texto tiene cierta dificultad.
¿vale? Solo hay que saber leer y hay que darse cuenta de lo que se cuenta anteriormente y cómo el autor te está remitiendo una idea que ya he expuesto más arriba, anteriormente, ¿vale? O sea, por esta parte, más arriba, aquí, ¿vale? Bien, tenemos el análisis de los antiguos y ahora pone aquí, el álgebra de los modernos, ¿lo veis, no? Que es la otra parte de las matemáticas de las que nos estuvo hablando. Dice, además de que no se refieren sino a muy abstractas materias, ¿vale? Que parecen carecer de todo uso. Es decir, las matemáticas tienen un problema y es que no son físicas, sino abstractas, ¿vale? No existe la matemática en el mundo físico como tal, ¿vale? Se puede aplicar, pero no existe en ese mundo. Es algo completamente abstracto, es totalmente formal, como ciencia. El primero que está tan circunscrito a la consideración, perdón, carece de todo uso. El primero está tan circunscrito a la consideración de las figuras que no permite ejercer el entendimiento sin fatigar excesivamente la imaginación. ¿El primero cuál es? ¿Cuál sería el primero, según parece? Bueno, pues está claro. El primero de los que nos ha contado, nos ha dicho el análisis de los antiguos y el álgebra. Pues el primero que nos ha dicho es el análisis de los antiguos. Es decir, el primero se refiere a la geometría. ¿Vale? Está circunscrito a la figura. La geometría tiene un problema y es que tiene figuras. Y evidentemente las figuras pueden empañar mi entendimiento, ¿no? Confundirlo y por lo tanto hacerme muy complicado intentar aplicar las reglas de la geometría en otras ciencias. ¿Vale? Luego dice la segunda, fijaros bien que está aquí. ¿Cuál es la segunda? Pues nos ha dicho que el análisis de los antiguos o el álgebra de los modernos, la segunda es el álgebra, evidentemente. Así que la segunda tiene que ser el álgebra. Vamos a ponerlo aquí. La segunda es álgebra. ¿Vale? Está tan sometida a reglas y cifras, lo veis, ¿verdad? Aquí, las cifras. El problema de la aritmética, perdón, de la aritmética. El problema de la álgebra es que usa los números. Entonces, los números no son aplicables a todas las ciencias. Hay ciencias que no tienen número. Entonces, evidentemente, en esas ciencias los números me sobran. Entonces, Descartes pretende quedarse con aquello que sea fundamental. Y me sobra. De la parte de la lógica, todo lo que es más confuso, más ambiguo, ¿vale? Y no necesario, y le interesan las reglas. Y de la parte de la matemática, no le interesan en absoluto ni los dibujos o las figuras de la geometría, ni las cifras o reglas del álgebra. ¿Vale? Eso es básicamente lo que nos está diciendo hasta ahora. No nos ha dicho nada más. Y eso es lo que se está planteando en este texto, pero ya organizado. Sigamos. Dice, todo esto fue la causa por la que pensaba que era preciso indagar otro método que asimilando las ventajas de estos tres, ¿de qué tres métodos estamos hablando? ¿De qué tres métodos? Pues lo que hemos dicho antes, o sea, ¿de qué tres ciencias? Hemos hablado de la lógica, ¿verdad? De la lógica, de la geometría y del álgebra. Pues esas son las tres, ¿vale? Estuviera exento de sus defectos, ¿vale? Es decir, voy a intentar buscar un método que tenga todas las ventajas de la geometría, del álgebra y de la lógica y eliminaré las desventajas que he nombrado más arriba. Es decir, aquí Descartes ha nombrado las desventajas de las ciencias. Y aquí, ahora, nos va a decir cuáles pueden ser sus ventajas y cómo puede aplicarse en el método que él está buscando. Dice, como la multiplicidad de leyes frecuentemente sirve para los vicios, de tal forma que un Estado está mejor regido cuando no existen más que unas pocas leyes que son minuciosamente observadas, de la misma forma, en lugar de un gran número de preceptos del que está compuesta la lógica, estimé que tendría suficiente con los 4 siguientes, con tal de que tomase la firme y constante resolución de no incumplir ni una sola vez su observancia. Bien, esta parte que tiene aquí nos está diciendo que en un principio Descartes planteaba que existiesen muchos preceptos. De hecho, en un principio el método cartesiano tenía 21 reglas, ¿vale? Pero a posteriormente esas reglas las redujo a 4. ¿Por qué? Porque más vale pocos preceptos, pero que se puedan seguir bien, que no muchos y al final no seguir ninguno, ¿vale? Entonces dice, por eso dice aquí lo importante es observar, es decir, lo importante es seguir los preceptos, aceptarlos, ¿vale? Regirse por ellos. Y hay que intentar
evitar mucha cantidad de leyes porque eso puede crear vicios, ¿vale? Y dar lugar a estados, como en los estados, ¿no? Dar lugar a un estado que no se pudiera regir correctamente. Un estado con demasiadas leyes, al final, lo único que consigue es no seguir prácticamente ninguna, porque demasiadas leyes son inviables. Es mejor menos leyes, pero que se puedan seguir fácilmente, ¿no? Y básicamente, pues de esto va este texto, de los defectos que ha encontrado en las matemáticas y de los defectos que ha encontrado en la filosofía, la lógica, cómo puede intentar eliminar esos defectos, quedarse con lo que realmente pueda valer y cómo debe reducir las reglas en el método, porque si son muchas, pues no se van a observar correctamente. Y hasta aquí, pues, un texto que es verdad que tiene su dificultad, pero bueno, que tampoco es tan complejo, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido bien. Vamos a seguir con el siguiente texto y vamos a intentar terminar lo más pronto posible lo que sería la parte del método y luego ya paramos y hacemos la siguiente parte, ¿vale? Bien, este texto sí ha caído bastantes veces en selectividad, es un texto bastante importante, es normal que haya caído. Son las 4 reglas del método, son muy fáciles, además se ve muy bien, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, último. Se ve muy bien cuáles son las reglas. La primera regla es la evidencia. ¿Y por qué lo sabemos? Pues sabemos que es la evidencia porque nos están dando pistas, ¿no? Dice Descartes, consistía en no admitir cosa alguna como verdadero si no se le había conocido evidentemente, ¿vale? Ahí tenemos la evidencia. Evitando o cuidando de, evitando, lo veis aquí, ¿no? Evitando la precipitación y la prevención y admitiendo solamente aquello que se presentara a mi entendimiento como de manera clara y distinta, ¿m? Es decir, sin ningún tipo de duda. ¿M? Por tanto, esto sería la evidencia. En el segundo, ¿no? Lo que se pretende es dividir un problema, una dificultad, un problema, en aspectos más simples, más sencillos, más fácilmente cognoscibles. ¿M? Y esto sería, como es natural, el análisis, porque el análisis ya sabéis que es una división. Siempre os recuerdo en el análisis, cuando os piden en lengua, el análisis sintáctico. Un análisis sintáctico es fragmentar, destrozar o desbrozar la oración. Entonces, realmente, eso es lo que está diciendo Descartes que hagas con las ciencias, ¿no? Desbroza, rompe, quédate con lo básico. Encuentra aquellos aspectos fundamentales. Clasifica, pero para clasificar tienes que analizar. Sin analizar una circunstancia no entendemos el mundo necesita de ser analizado, ¿vale? Luego tendríamos el tercer precepto, la tercera regla, que sería simplemente intentar llevar un orden para ir de aquellos aspectos más simples y cognoscibles hasta los más complejos, ¿vale? De una manera gradual, ¿de acuerdo? Y evidentemente esto está ligado directamente con lo que es la síntesis. Y por último estaría lo que sería un repaso, un recuento de todas las intuiciones y deducciones para evitar el error y esto estaría ligado directamente a la enumeración, ¿vale? Que sea la última regla. Pues hasta aquí básicamente un texto que ha caído mucho pero que no tiene muchísima dificultad, sino que es bastante sencillo. Bien, y seguimos viendo los textos que más caen en selectividad. Este texto también ha caído, el que tenéis aquí, las largas cadenas de razones simples y fáciles, por medio de las cuales generalmente los geómetras llegan a alcanzar las demostraciones más difíciles, me habían proporcionado la ocasión de imaginar que todas las cosas que pueden ser objeto del conocimiento de los hombres se entrelazan de igual forma y que absteniéndome de admitir como verdadera alguna que no lo sea y guardando siempre el orden necesario para reducir unas de otras, no puede haber algunas tan alejadas de nuestro conocimiento que no podamos finalmente conocer, ni tan ocultas que no podamos descubrir. Esto que tenéis aquí nos está hablando de dos aspectos fundamentales en el método, que son, por un lado, la intuición y, por otro lado, la deducción. O sea, dos aspectos fundamentales. ¿Por qué sabemos que son dos aspectos fundamentales y por qué sabemos que son estos? Fijaros bien en el texto. Lo primero que me está defendiendo el texto es que hay una serie de razones simples y fáciles y esto es una intuición. Y por lo tanto, la evidencia. ¿De acuerdo? Y luego nos habla de cadenas. Una cadena, como ya sabéis, una cadena es un conjunto, y esto lo dibujo muy mal, ¿vale? De eslabones. Los eslabones están enlazados entre sí. El enlace entre las intuiciones es una deducción, según Descartes. Así que ahí tenemos, en esa pequeña frase,
tenemos esos dos aspectos fundamentales del método, la deducción y la intuición racional o la evidencia, por medio de las cuales generalmente los geómetras pues alcanzan las demostraciones más complicadas, ¿no? Y lo único que nos está diciendo Descartes es que igual que en las matemáticas, que se usan estos dos aspectos fundamentales, lo podemos usar en cualquier otra ciencia, en cualquier otro conocimiento. Y si lo usamos, podremos conocerlo todo. O sea, nada se escapará a nuestra razón. Todo podrá ser conocido, porque además lo pone aquí. No sé si lo veis, conocimiento de los hombres se entrelazan de igual forma. ¿Vale? Y es así como evidentemente voy a llegar a la verdad y como voy a poder conocerlo todo. Por eso dice aquí, no puede haber no puede haber ninguna razón que esté tan alejada del conocimiento que con esta deducción e intuición no pueda yo llegar a ella. Básicamente es de eso de lo que nos está hablando aquí. Luego dice, no supuso para mí una gran dificultad el decidir por cuáles era necesario iniciar el estudio. Previamente sabía que debía ser por las más simples y las más fácilmente conocibles. Evidentemente aquí nos está hablando Descartes de lo que sería la intuición, la evidencia, ¿no? ¿Por dónde debo empezar? Pues por la evidencia. Por eso pone aquí comenzar, es necesario iniciar, ¿no? Comenzar por las más simples y las más fácilmente conocibles, la intuición y por lo tanto la evidencia. Y considerando que entre todos aquellos que han intentado buscar la verdad en el campo de la ciencia, solo los matemáticos han establecido algunas demostraciones, es decir, han encontrado intuiciones evidentes, ¿vale? Es decir, solo los matemáticos, lo ves aquí, vamos a subrayarlo para que quede claro, solo los matemáticos han encontrado la evidencia, pues está claro que es lo que tendremos que usar en el resto de las ciencias, las matemáticas. ¿Y cómo funcionan las matemáticas? El método matemático es el que deberíamos intentar aplicar a otras ciencias, porque si las matemáticas han tenido éxito, es probable que las otras ciencias también. Dice, no esperaba alcanzar alguna unidad si exceptuamos el que habituaría mi ingenio a considerar atentamente la verdad y a no contentarse con falsas razones. Es decir, el método lo que va a hacer es guiar mi razón, ¿vale? No hacer que se equivoque en ningún momento. Es decir, el método me sirve para que no me equivoque. Me señala el camino. Como cuando quieres ir, por ejemplo, a Córdoba desde Puente Genil. Pues evidentemente el método que sigues es la carretera y las señales de tráfico, ¿verdad? La carretera y las señales de tráfico son los que me van a estar continuamente diciendo cómo puedo llegar a Córdoba. Y así es como voy a llegar. Si no tuviese ni la carretera ni las señales, probablemente me costaría mucho más trabajo poder llegar a Córdoba. Tendría que buscar otro método. A lo mejor seguir las estrellas, en fin, otro método distinto. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente deciros eso, de que él tiene que buscar un método que evite, ¿vale?, que se equivoque su razón. Dice, pero por ello no llegué a tener el deseo de conocer todas las ciencias particulares que comúnmente se conocen como matemáticas, pues viendo que, aunque sus objetos son diferentes, sin embargo no dejan de tener en común el que no consideran otra cosa, sino las diversas relaciones y posibles proporciones que entre los mismos se dan. Pensaba que poseían un mayor interés que examinase solamente las proporciones en general y en relación con aquellos sujetos que servirían para hacer más cómodo el conocimiento. Vale, ¿qué nos está diciendo? Si os acordáis, en el texto, hace unos cuantos textos, estuvimos viendo que las matemáticas tenían un problema y era los números. Bien, aquí nos está diciendo que se va a dedicar a aspectos fundamentales, que serían las proporciones, que no los números. Vale, lo veis aquí. A ver si lo encuentro. Si no le interesan las matemáticas particulares, sino aspectos generales, lo que tienen en común, y luego nos dice aquí que serían las relaciones entre las proporciones. Eso es lo que le interesa de las matemáticas, las relaciones entre las proporciones. Todo lo demás le parece que no es fundamental para poderlo aplicar a otras ciencias. Y así es como hace más cómodo el conocimiento, porque dirige más correctamente mi razón. Fijaros bien que la razón y el pensamiento cartesiano, si lo veis aquí, parece que es matemático, es decir, el pensamiento de Descartes es un pensamiento matemático. El sujeto de Descartes es un sujeto
lógico-matemático racional. ¿De acuerdo? Sobre todo, a pesar de que Descartes diga que pensar también es otra manera de puede ser pensar las emociones, los deseos, etcétera, ¿vale? De todas formas, el verdadero yo cartesiano es un yo lógico y un yo matemático. Y lo tenemos claramente aquí. Nos está diciendo que la manera de que no se equivoque mi pensamiento, mi yo, es seguir la matemática, es seguir la lógica y por lo tanto evitar el error. Dice, es más, sin vincularlas en forma alguna a ellos para poder aplicarlas tanto mejor a todos aquellos que conviniera. Es decir, vamos a intentar no quedarnos con un aspecto concreto de las matemáticas, ¿vale? Para poder aplicar estas matemáticas a cualquier ciencia. Y luego dice, posteriormente, y habiendo advertido que para analizar tales proporciones tendría necesidad en alguna ocasión de considerar a cada una en particular y en otras ocasiones solamente debería retener o comprender varias conjuntamente, en mi memoria, vamos a seguir para abajo, ¿vale? En mi memoria, opinaba que para mejor analizarlas en particular debía suponer que se daban entre líneas, puesto que no encontraba nada más simple ni que pudiera representar con mayor distinción ante mi imaginación y sentidos, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer Descartes? Analizar las proporciones que os habéis comentado antes para intentar llegar a las ideas más sencillas y, por lo tanto, a las evidencias, ¿vale? Para llegar, ¿veis?, a lo más simple y, por lo tanto, a la evidencia, aquello que fuera indudable. Para eso habría que evitar las cifras, ¿vale? ¿Os acordáis que ya lo estuvimos viendo antes? ¿Vale? Las cifras. Dice, por este medio recogería lo mejor que se da en el análisis geométricos y en el álgebra, corrigiendo a la vez los defectos de una mediante los procedimientos de la otra, ¿vale? Es decir, cada una tiene un defecto, pero intentaría usar lo mejor de cada una, pues las proporciones en un caso, ¿vale? Las reglas en el otro, intentaría relacionarlas entre sí, esas reglas y esas proporciones, y así conseguir de algún modo llegar a un método, ¿no? A crear unas reglas metodológicas que se puedan usar en las ciencias y en la filosofía. Por eso dice lo que vamos a usar los procedimientos en una, veis aquí, ¿no? Los procedimientos de la otra, los procedimientos de una, ¿vale? Junto con lo que serían pues las proporciones de una, ¿no? O sea, el procedimiento geométrico junto con las proporciones del álgebra, ¿no? Y luego dice, y como en efecto la exacta observancia de estos escasos preceptos que había escogido se refiere a las cuatro reglas del método, ¿de acuerdo? Estos son, ya sabéis, todas las reglas. Me proporcionó tal facilidad para resolver todas las cuestiones tratadas por estas dos ciencias que en 2 o 3 meses que empleé en su examen y habiendo comenzado por las más simples y más generales, siendo a la vez cada verdad que encontraba una regla útil con vistas a alcanzar otras verdades, no solamente llegué a concluir el análisis de cuestiones que en otra ocasión había juzgado de gran dificultad, sino que también me pareció, cuando concluí este trabajo, que podía determinar en tales cuestiones en qué medios y hasta dónde era posible alcanzar las soluciones que ignoraba. Es decir, el método le va a servir a Descartes no solamente para resolver problemas complejos, eso es lo que está diciendo aquí, sino también problemas de gran dificultad, cuestiones de dificultad, sino también para solucionar aspectos en la ciencia que en principio parecían que eran imposibles, ¿no? Que no se daban. Entonces, un avance científico, ¿no? Dice, lo cual no parecerá ser excesivamente vanidoso si se considera que no habiendo más que un conocimiento verdadero de cada cosa, aquel que lo posee conoce cuanto se puede saber. Si os fijáis bien, dice un conocimiento verdadero de cada cosa. ¿Lo veis? Aquel que lo posee lo sabe todo. Esto quiere decir que lo importante es llegar a la evidencia. O sea, en el momento en que yo llego a las evidencias fundamentales de una ciencia, ya conozco esa ciencia. En el momento que yo llego a los fundamentos de una ciencia, conozco esa ciencia. Básicamente ese es el planteamiento cartesiano. Dice, pero es un niño instruido en aritmética, habiendo realizado una suma, según las reglas, puede estar seguro de saber o de haber alcanzado un aspecto fundamental del conocimiento matemático aritmético, ¿no? Básicamente. Dice, pues el método que nos enseña a seguir el verdadero orden y enumerar verdaderamente todas las circunstancias de lo que se investiga contiene todo lo que confiere certeza a las reglas de la aritmética. Es decir, el método me ayuda a saber que no me estoy equivocando a la hora
de sacar las reglas fundamentales matemáticas y de la aritmética, ¿no? Y para terminar, otro texto que también suele aparecer en la selectividad dice, pero lo que me producía más agrado de este método era que siguiéndolo estaba seguro de utilizar en todo mi razón, si no de un modo absolutamente perfecto, al menos de la mejor forma que me fue posible. Es decir, el método es racional. El método es racional. Me ayuda a dirigir mi razón y por lo tanto a no equivocarme. Por otra parte, me daba cuenta de que la práctica del mismo habituaba progresivamente mi ingenio a concebir de forma más clara y distinta sus objetos. Es decir, este método que organice mi razón, que dirige mi razón, hace que mi pensamiento pueda llegar a una evidencia, es decir, pueda llegar a ideas claras y distintas. ¿De acuerdo? Y puesto que no había limitado a materia alguna, en particular el método, sino que había dicho que podía usarlo en cualquier ciencia, me prometía aplicarlo en todas otras que tuviese dificultad, ¿vale? No solo en el álgebra, es lo que dice aquí ahora. Y dice, con esto no quiero decir que pretendiese examinar todas aquellas dificultades que se presentasen en un primer momento, porque esto sería contrario al orden metodológico, es decir, no puedo enfrentarme a todas las dificultades a la vez, ¿vale? Sino que debo ir por orden, poco a poco. ¿Os acordáis de la precipitación? Debo evitar la precipitación. El método prescribe que vaya despacio. Y voy a intentar aplicar este método, lo siguiente que nos va a decir Descartes, a la filosofía. La filosofía que hasta ahora pues no nos ha dado ningún principio cierto. Y él quiere establecer unos principios en la filosofía y para eso va a aplicar el método a la filosofía, que es lo que vamos a encontrarnos en la cuarta parte. ¿De acuerdo? Dice, y puesto que era lo más importante en el mundo y se trataba de un tema en el que la precipitación y la prevención eran los defectos que más se debían temer, es decir, como lo que más tengo que evitar, ya lo he puesto aquí, ¿verdad? Lo del orden, ¿os acordáis, no? Que lo hemos puesto en este lado. Es lo que tengo que evitar, eso es lo que se desarrolla aquí. O sea, esta idea que aquí se está exponiendo, examinar todas las dificultades, pero no de una vez, porque hay que seguir un orden, es lo que se desarrolla aquí, ¿no? Para evitar, pues, precipitación y prevención. Ya sabéis que la precipitación es no reflexionar suficientemente, es decir, ir demasiado rápido, y eso es peligroso. Y la prevención, pues, sería simplemente atender a la autoridad o a la idea de alguien que tiene autoridad en un campo, en una materia. Bien, pues Descartes decide formarse correctamente, informarse muy bien de todo lo que sea la filosofía, para, una vez que ya esté perfectamente formado, usar su propia razón para eliminar de su pensamiento las malas opiniones. ¿Cómo? Utilizando su propio razonamiento, su propia razón. Esto que tenéis aquí es un ejemplo perfecto de lo que sería el antropocentrismo y el humanismo renacentista y moderno. Y es lo que hace que Descartes sea un hombre de la modernidad y no un hombre medieval. Confío en mi propio pensamiento antes que en lo que digan otros. ¿Vale? Confío en mi conocimiento. Esto además va a estar muy ligado a otro concepto que aparece en el 16 y que lo tenemos con Bacon y que tiene que ver con la idea de saber es poder, ¿vale? Es decir, el control del mundo a través del conocimiento y de la relación, por tanto, de ideas en una relación condicional o una relación de tipo causa-efecto. Y bueno, pues hasta aquí la parte 2 y el próximo texto que empecemos a exponer será la parte 4, ¿vale?